Vamos a prepararnos para lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie y vamos a estar leyendo, estudiando una porción creo que es muy conocida por todos. Yo me imagino que es uno de los salmos que mucha gente se sabe hasta de memoria. De los salmos que más se saben es el Salmo 23 y el Salmo 91. Incluso de repente tenemos una mala idea, ¿no? Que este salmo, cuida nuestra casa. ¿Por qué? Porque muchas veces hay lugares o hay casas que tienen una Biblia abierta y la abren precisamente en el Salmo 91. Así como yo siento a veces que lo quieren usar como un amuleto, como algo de decir que guarde su casa. Se escuchan ruidos y abre tu Biblia en el Salmo 91 para que ya se vaya todo. Y a veces lo usan de esa manera. Y aunque habla el Salmo 91 acerca de ese cuidado y esa protección que Dios tiene para con nosotros, bueno, ese no es el propósito, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios es el que nos guarda, lo veremos el día de hoy, pero pues su palabra nos debe de hacer poder confiar completamente en Él. Así que, ¿por qué no oramos y tomamos ese tiempo en las manos de nuestro Dios, las ponemos para que Él pueda hablar a nuestras vidas y podamos aprender lo que Dios tiene para con nosotros? Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de poder venir en este martes para alabarte, para adorarte, para exaltarte, pero también, Dios, para aprender de lo que tú quieres decirnos en tu palabra. Ministranos, enséñanos y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. No permitas que ninguna palabra que no sea parte tuya, Dios, salga de mi boca, y permite que tu palabra pueda producir el efecto que todos necesitamos para ser transformados en nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Salmo 91 es un salmo que no tiene un autor, no se sabe quién fue el que lo escribió. Normalmente, cuando estamos viendo lo que es el salmo, ponemos ahí o mencionamos más bien el título y también por quién fue escrito. Entonces, al no tener un título, pudiéramos pensar que cualquier persona tuvo la oportunidad de escribir este salmo, pero algunos consideran que este salmo fue escrito también por Moisés. Recuerden que si ahí mismo en tu Biblia, en el Salmo 90, dice ahí oración de Moisés, varón de Dios. Y algunos piensan que es el mismo autor. ¿Por qué? Porque el Salmo 90 empieza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio. Y recuerden que lo vimos el domingo, la palabra refugio, aquí en este versículo de este capítulo, me hace referencia a un lugar donde yo puedo estar seguro. Y mencionamos que esta me habla de una morada, de un lugar donde podemos habitar y podemos estar seguros. Dice: Señor, tú nos has sido un refugio, una morada, un cuidado, y decíamos, de generación en generación. El Salmo 91, que veremos el día de hoy, empieza hablando de la misma manera. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará, vivirá o estará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en relación a este primer versículo, por eso algunos consideran que Moisés también lo escribió, pero otra vez, simplemente algunos piensan que así fue. No quiere decir que fue Moisés, pero bueno, lo importante no es quién lo escribió. Al final tenemos que entender que es palabra de Dios, es el mensaje de Dios, y que es un capítulo que habla mucho a nuestra vida de lo que es Dios. A mí me gustaría leerlo. ¿Les parece bien si lo leo completo? Son 16 versículos y después vamos viendo poco a poco lo que podemos aprender. Claro, me habla de esa protección y ese cuidado que Dios tiene para con nosotros. Dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro y del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Creo que es un salmo muy hermoso que habla acerca de esa protección y ese cuidado que Dios tiene para con nosotros. Creo que podemos ver y pensar que cualquiera de nosotros, según lo que acabamos de leer, pudiéramos estar por momentos en situaciones difíciles, en momentos difíciles donde necesitamos la protección de Dios diariamente. Y claro, el día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde hay tanta violencia, donde hay tanta maldad o accidentes simplemente, y que nuestra vida está o pudiera estar en peligro en alguna situación. Pero meditar y pensar en este salmo en los tiempos del pueblo de Dios, ya sea en tiempos de Moisés, en tiempos de David, en tiempos donde el pueblo constantemente tenía batallas, guerras, enemigos que querían acabar con ellos y destruirlo, creo que tiene mucho más la idea del propósito de este cántico, de este salmo que se ha escrito. Y el propósito es poder mostrar y ver que es un Dios grande y es un Dios poderoso, un Dios en el cual yo puedo confiar y descansar incluso en momentos difíciles de nuestra vida. Por eso en el primer versículo, para ir viendo verso a verso, el salmista empieza a mencionar la importancia de permanecer en un lugar donde yo pueda estar seguro y pueda estar confiado. Por eso dice ahí, el que habita, el que vive, el que mora en el abrigo del Altísimo, en esa protección del Altísimo, dice, vivirá, morará, estará bajo la sombra del Omnipotente. Desde el primer versículo, algo que me quiere llevar a entender es la importancia de vivir, permanecer en Dios. Si uno pudiera pensar, ¿dónde es el lugar donde yo puedo estar más seguro? Y tenemos que entender que el lugar donde podemos estar más seguros es en nuestra casa, ¿no es cierto? O sea, cuando tú sales y el día de hoy y vas caminando, tienes que tener cuidado de que no te vayan a atropellar, de la gente que se acerque, cualquier situación, pero en el momento, no sé si te pasa a ti, pero en el momento que llegas a tu casa, descansas. Ahí puedes acostarte, ahí puedes dormir, ahí puedes roncar y no pasa nada porque es tu casa, ¿sí? Ahí puedes andar descalzo como quieras, no pasa nada, es tu lugar de descanso, un lugar donde tú puedes estar seguro, tranquilo y puedes refugiarte. Pero hay una gran diferencia entre vivir y ir de visita. Cuando alguien te invita a su casa o llegas a la casa de alguien, no puedes estar de la misma manera en la cual estás en tu casa. Porque hay una gran diferencia en llegar a un lugar y estar por un tiempo, aunque de repente vayas de vacaciones,
aunque de repente te quedes una semana visitando a un familiar, nunca se compara como estar en tu casa. No sé si les ha pasado, ¿no? Se van de vacaciones, bien padre, a lo mejor toda la semana, pero llegas a tu casa y te acuestas y dices, ay, no hay nada como mi cama. Porque hay una gran diferencia el poder estar descansando completamente en tu casa, en el lugar donde tú vives. Bueno, de la misma manera, hay una gran diferencia en ir de visita a donde está Dios, a estar permanentemente con Él en su presencia. Por eso la idea de este salmista es que puedan entender ahora, este salmo no está escrito a todos, sino está escrito directamente a su pueblo, y nosotros hoy somos su pueblo. Porque hay una gran diferencia, vuelvo a decir, en que tú busques a Dios y luego nomás lo visitas y te vas, y lo visitas y te vas, a entender y aprender que tú deberías de permanecer y habitar confiadamente y completamente en su presencia. Ahora, cuando tú estás en su presencia, vas a poder estar bajo su sombra, bajo su protección, bajo su cuidado. Y ese es eso que tengo que aprender el día de hoy. El estar en su presencia, el vivir con Él y estar con Él, a mi vida me debe de traer esa tranquilidad y esa paz que todos nosotros podamos necesitar. Vamos a ir leyendo verso a verso ahorita. Y algo que tenemos que aprender o tener en nuestra mente es, no quiere decir, en lo que vamos a ir leyendo, incluso ya lo leímos ahorita, no quiere decir que aquí Dios me va a decir que yo nunca me voy a enfermar, que yo nunca voy a tener problemas, que nunca voy a tener dificultades, que nunca voy a tener necesidades. No está diciendo eso, sino que está diciendo que cuando yo pase por esos momentos, Él va a estar conmigo para ayudarme, para librarme, para cuidarme, para protegerme, para poder sacarme adelante. Porque sería una mala interpretación el pensar que el que está con Dios nunca se va a enfermar. Y cualquiera que se enfermara, vamos a pensar entonces que Dios no está con nosotros. Y no es así, porque la Biblia me dice que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Entonces, por eso dice así, versículo 2. Dice el que habita, el que mora, el que vive en la presencia de Dios, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sí? Entonces, lo primero que me hace ver en el Salmo es que aquel que mora en Dios ha aprendido que la única esperanza que tiene en su vida es Dios mismo. Porque en Él está esa esperanza que le guarda, que le cuida. Es como pensar el día de hoy, cualquier situación que estemos viviendo, que podamos vivir, ¿en quién puedo yo confiar y en quién puedo descansar? ¿Quién me puede ser mi ayuda? ¿Quién puede ser mi socorro? ¿Quién puede estar conmigo? Pues tengo que aprender que es Dios. Y claro, a lo mejor tenemos a nuestra familia. El esposo puede tener a su esposa, puede tener a sus padres, puede tener a sus hijos, puede tener, o al revés, los hijos a sus papás, amigos, no sé. Pero nuestra esperanza y nuestra confianza de nosotros que ahora somos cristianos debe de estar completamente en Dios. Yo tengo un problema y tengo una dificultad, mi esperanza está en Él. Por eso dice ahí, esperanza mía. Después dice, castillo mío. Y eso es interesante, porque el castillo no solamente es un lugar donde puedo habitar y puedo vivir, sino el castillo me habla de un lugar de protección y de cuidado. Normalmente cuando vemos películas, vemos que está el castillo y el castillo tiene una protección. Entonces no me está diciendo que Dios me mete a un castillo, sino me está diciendo que Dios hace esa función y Dios se convierte en ese castillo que puede cuidar mi vida, puede guardar mi vida y que no va a permitir que nada me pueda dañar. ¿Por qué? Porque yo estoy con Él. Y eso me debe de llevar a tener esa confianza y esa seguridad. Él es mi protección. Y vamos a dar cuenta que Dios lo repite una y otra vez.
Y cuando nosotros vemos que la Biblia repite algo, es porque es importante y porque Dios quiere poner ese énfasis en nosotros. Ahora, creo que también es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, aunque somos cristianos, nosotros seguimos teniendo luchas espirituales. Tenemos luchas en las cuales nos enfrentamos día a día y que de repente no sabemos cómo salir adelante, cómo vencerlas o cómo tener esa victoria. Y yo tengo que entender que si yo vivo, moro, habito con Dios, Dios me va a dar a mí esa victoria. Por eso dice ahí, y diré yo a Jehová, esperanza mía, no hay más que me pueda ayudar, mi castillo. Esto me habla de esa protección donde me resguarda completamente. Y luego dice, y mi Dios. Y esto es interesante porque cuando hablamos de Dios, hablamos del eterno, del existente, del poderoso. Y el salmista está diciendo, ese eterno, ese que es existente y ese que es poderoso es mi Dios. Y me habla de esa pertenencia, tanto que Él me pertenece a mí, yo le pertenezco a Él, yo le conozco a Él, Él me conoce a mí. Y me habla de esa relación que puedo tener. Es mi Dios en el cual estoy poniendo plenamente mi seguridad y mi confianza. Ahora, cuando estoy morando en Dios, cuando Él se convierte en mi Dios, cuando Él es mi castillo, me va a empezar a decir lo que Dios hace con nosotros. Dice el versículo 3, Él, hablando de Dios, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Interesante, porque cuando usa esta palabra cazador, yo no sé cuántos de ustedes han ido alguna vez a cazar, pero creo que la mayoría tiene la idea de lo que es un cazador, ¿no? Un cazador es alguien que está tratando de acabar con algo que es su presa, y cuando alguien tiene esa presa o es que alguien que es cazador, está viendo cómo pues la engaña. Por eso a veces ponen trampas, ponen a mejor una carnada, ven la manera de cómo traerlo para al final poder dispararle, matarle y acabar. Y un cazador, esa es la función que hace un cazador. Entonces, en ese sentido y de una manera poética, sabiendo que habrá algo que quiere acabar conmigo, como un cazador, dice que Dios en esa protección y ese cuidado que tiene, Él nos va a librar de cualquier persona, de cualquier cosa que quiera acabar con nuestra vida y quiera convertirse en ese cazador. Incluso dice ahí, y de la peste destructora. O sea, me habla también de cualquier cosa que quiera dañar nuestra vida. Esta de peste destructora, pudiéramos también pensarlo como una enfermedad. Y bueno, vuelvo a decir, no quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero sí Dios nos promete guardarnos y entender algo. La Biblia me enseña que todas las cosas se van a realizar conforme a la voluntad de Dios. Hace algunos años, no muchos, poquitos, todos nosotros pasamos por una pandemia, ¿no? Un virus que afectó a muchos. Yo no sé cuántos de aquí se enfermaron, a cuántos nos dio lo del coronavirus, ¿no? Y nos enfermamos. Algunos fuimos asintomáticos, ¿cómo se llama? Asintomáticos, ¿sí? Y otros a lo mejor se pusieron delicados, ¿cierto? Pero hoy estamos aquí, todos estamos vivos, no hay aquí está muerto, ¿verdad? Pero hay gente que sí perdió la vida, y gente que eran pastores, gente que eran cristianos, y entonces de repente alguien pudiera preguntar, pues no, que Dios dice que te va a guardar, sí, pero la semana pasada o el domingo también aprendimos que Dios es el que tiene los tiempos contados para cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que alguien se enferme y muera no quiere decir que Dios no lo protegió, sino quiere decir que Dios está cumpliendo un propósito en esa persona y que a veces no lo podemos entender, pero Dios lo está haciendo. Pero sí podemos ver otros que Dios nos ha guardado de una manera muy especial. Nosotros siempre nos llamó la atención y podemos decir gracias a Dios, ¿sí? Porque estamos vivos, pero durante todo el tiempo de la pandemia nosotros no guardamos reposo en casa completamente. Hubo un equipo de la iglesia que teníamos que venir a alabanza, teníamos que transmitir, teníamos que trabajar,
y nos veíamos todos los días nos juntábamos y nos enfermamos, pero Dios nos sacó. Y podemos ir de Benecer. Entonces tuvimos la bendición de que Dios nos guardó a nosotros. Pero sí podemos ver que eso es algo que Dios promete librarnos del lazo del cazador y también de la peste destructora. Versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y otra vez, de repente, de una manera poética, el escritor está haciendo referencia como de un pájaro, de una ave. Una ave que junta a sus polluelos. La otra vez lo platicamos un poquito, ¿no? Cuando una gallina tiene a sus pollitos, allá anda la gallina y se ve tan inofensiva muchas veces. Y los pollitos también. Pero cuando una gallina ve que alguien quiere acercarse a agarrar un pollito, la mamá se vuelve feroz, ¿verdad? Y se lanza y está dispuesta a pelear por sus polluelos sin importar de dar su vida. De la misma manera es Dios el que está dispuesto a cuidar y a guardarnos. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos con temores que, ¿qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si me roban? ¿Qué tal si? Y yo entiendo que no podemos hacer cosas que sean peligrosas o indebidas, pero nosotros tendríamos que entender que cuando uno está en Dios, otra vez, el secreto es estar en Dios, vivir en Dios, morar en Dios. Ese es el secreto. Dios va a traer protección a nuestra vida. Es más, esta misma expresión con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, esa misma línea lo menciona Jesús. Mira, ahí en Mateo capítulo 23, verso 37. Mateo capítulo 23. Cuando Jesús está en Jerusalén y ve que el pueblo realmente no agarra la onda, como podríamos decir, Jesús dice en el versículo 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y dice Jesús: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es esta misma idea, ¿no es cierto? Que Jesús dice: yo quise juntarte, yo quise guardarte, así como la gallina junta sus polluelos, así como la gallina cuida sus polluelos, yo quise hacerlo contigo, pero tú no quisiste. Es la misma idea de esa protección que Dios quiere dar a su pueblo. Creo que aquí nada más la idea sería entonces: hay gente que quiere estar bajo la sombra de Dios, bajo sus alas, y hay gente que no quiere. Hay gente que quiere estar cuidado y resguardado por Él, y hay gente que quiere vivir a su manera. Por eso en el versículo 4, donde estamos ahí en el Salmo 91, el salmista dice que es Dios el que te va a librar, pero también es Dios el que te va a cubrir. O sea, Él te va a cubrir, Él te va a resguardar, Él te va a proteger. Y dice ahí: para que estés seguro. Esa es la idea. Lo que Dios quiere que entendamos en aquel tiempo era para su pueblo, hoy también para nosotros, es que tú puedas entender que cuando tú has puesto a Dios como tu Dios, tú debes de aprender a estar confiado en Él y vivir seguro, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y muchas veces, esto que le estoy diciendo todos lo saben, pero hay una gran diferencia entre saberlo y vivirlo. Porque no todos están dispuestos a poner su confianza y descansar completamente en Él. Incluso ahí en el mismo versículo 4 dice: escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es escudo? Una protección que tiene una persona frente a él. Puede ser redondo, puede ser cuadrado, pero que lo va a proteger de un ataque que quiera dañar su vida. La adarga es como una malla
que protegía a la persona para que tampoco fuera dañada. Algunos consideran que puede referirse a una a la, hijo, se me fue el nombre, a la armadura. Algunos consideran que puede referirse a la armadura. Entonces, es una persona que tiene la armadura para ser protegido, aparte tiene un escudo en el cual no va a permitir que nada le pueda hacer. Y no solamente eso, sino además está cubierto con sus alas. Está bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es la seguridad que Dios está dando a aquellos que viven en Él. Sigue hablando de esa protección. Versículo 5 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y aquí me habla de todo el tiempo, porque me habla de algo que pasa en la noche, el terror nocturno, como en pestilencia que ande en oscuridad, pero también me habla de una saeta que vuela en el día, o una mortandad que en medio del día destruya. Entonces esto me habla de una protección plena y completa que Dios tiene para con nosotros. Si hablamos del temor, yo podría simplemente preguntarte, aunque no me lo digas, simplemente medítalo ahí. El día de hoy, ¿a qué le tienes miedo? A veces le podemos tener miedo, como siempre, a la muerte, ¿no? A veces podemos decir, es que si llego a morir, ¿qué serán de mis hijos? A veces le tenemos miedo, ¿a qué? A una enfermedad. ¿Sabes qué? Yo no quisiera estar enfermo, no quisiera tener cáncer, no quisiera tener diabetes, no quisiera tener... Y empezamos a hablar de las enfermedades, no quisiera sufrir. ¿Qué le puedo tener miedo? A que me corran de mi trabajo. Tengo miedo, ¿qué? A perder a mis papás, a mi mamá, a mis hijos, a mi familia. ¿A qué puedo tener miedo? A un accidente. Hay gente que no se sube a un avión. ¿Por qué? Porque le da miedo. ¿A qué? Se cae y me muero. Hay gente que no le gusta viajar en la carretera. ¿Por qué? ¿Qué tal si de repente me muero? Un accidente. Y podemos estar viviendo en temores. Y el temor nos detiene de poder hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. El temor me impide poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay gente que no maneja y luego se chocó. O porque una vez chocaron y no vuelvo a manejar. Entonces, como eso, ¿no? Hay gente que no se mete a la playa o al mar porque un día tuvo una mala experiencia. Y eso me hace entender algo otra vez. No quiere decir que salgamos sin tener cuidado, no. Lo que yo quiero que podamos entender es que Dios nos está llamando a que pueda aprender a confiar en Él, a descansar en Él, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. Una de las cosas que de repente, a lo mejor los papás me pueden entender un poquito más, en nuestro caso tenemos 3 hijas. Y el hecho de que van creciendo, y ahorita van a la universidad, las 3, pero desde antes, ¿no? Que de repente iban a la prepa y hay que ir a dejarlas porque los tiempos son difíciles. Y de repente quieren salir y no, porque te puede pasar algo. Y muchas veces como papás, nosotros mismos estamos temiendo de que algo les pueda suceder. A lo mejor aquellos que tienen hijos, no pasa nada. Y decimos, no, pues, y aparte está grandote, ¿verdad? Además que le van a tener miedo a él en vez de que puedan hacerle algo. Pero lo menciono de esta manera, ¿por qué? Porque muchas veces vivimos con temores. Y tengo que aprender que la Biblia me enseña y me hace entender que cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros vivimos con Él y vivimos para Él, debo de aprender a estar confiado y estar seguro que Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. En todo momento. Y incluso, vuelvo a decir, incluso a la enfermedad. Incluso a eso. Porque tengo que entender que mi vida es diferente. Aprendamos, hermanos, que Dios nos ha mostrado la vida en nosotros diferente a lo que el mundo la puede ver. Porque la Biblia me dice que aquel que quiere ganar su vida, la va a perder.
Y aquel que esté dispuesto a perderla, la va a ganar. Entonces, es más, el morir, la Biblia me enseña que el morir, ¿qué es? Es ganancia. Cuando uno cambia la perspectiva de decir, bueno, Dios, me encanta estar aquí, pero lo que yo anhelo es estar en tu presencia, es tener esa seguridad y esa confianza que el día que tú me llames a tu presencia, yo estaré listo. ¿Tienes miedo a morir? No. Disfruto la vida al máximo para que cuando Dios me llame a su presencia, yo pueda estar tranquilo sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros en todo momento. Entonces, eso es lo importante de aprender a tener esa seguridad y esa confianza en Él. Por eso dice ahí, aquel que está viviendo, aquel que mora, aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, esa persona no temerá a lo que pudiera venir, ni de noche ni de día. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes todavía le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando era niño? Decían, prende un foquito pues para que pueda ver. Y es fecha que el día de hoy, algunos duermen con la televisión prendida porque no se ve oscuro, otros dejan una lucecita, le tienen miedo a la oscuridad, pero yo tengo que aprender a entender que Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. Sigamos leyendo, versículo 7. Hablando de esa protección, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y enfoque ese punto. Otra vez, es protección y es cuidado. Hay una gran bendición que Dios tiene con nosotros, el cual que Él ha prometido cuidarnos en todo momento. Y si hubiera una batalla, una lucha, Dios está prometiendo, diciendo, ¿sabes qué? A tu lado van a caer 1000 y 10,000 al otro lado, pero tú estarás seguro, tú serás resguardado, tú serás cuidado. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y incluso a partir de aquí vamos a poder ver esa protección que Dios nos da en todo momento, aún en lo espiritual. Ahorita voy a ir un poquito más allá en cuanto a lo espiritual. Pero también me dice el versículo 8 que aquel que vive en Dios va a ver y se va a dar cuenta la recompensa que van a recibir todos los impíos. Y aunque hoy disfrutan, aunque hoy parece que todo les va bien, bueno, Dios a su tiempo tratará con cada uno de ellos. ¿Por qué me habla de esa protección? Dice el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, dice que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, por tu casa, por tu morada. Otra vez, ¿por qué va a suceder todo esto? Todo esto va a suceder porque has puesto a Dios como en el lugar donde habitas, en el lugar donde estás, en el lugar donde moras. Vuelvo a decirlo, no es el lugar donde visito. Hay una gran diferencia entre venir nada más el domingo o el martes, en este caso a la iglesia, a estar en su presencia todos los días. Y yo me pongo a pensar, probablemente nos falta aprender a vivir y a morar en la presencia de Dios. Me falta tener esa intimidad y esa relación con Él. Me falta tener ese tiempo donde yo le oro, le busco, donde yo le conozco, donde yo puedo reconocer lo que Dios tiene para mí. Puedo decir, porque todos nosotros tenemos una lucha espiritual. Dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y otra vez, ¿se dan cuenta que habla como de tu habitación, de tu lugar, de tu casa? Y dice ahí, no te va a venir ningún mal, ni va a tocar tu morada. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se acuerdan dónde hemos visto estos dos versículos? ¿Alguien se acuerda dónde en otra porción de la palabra donde vienen estos dos versículos que dicen
pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden de todos sus caminos. Génesis, no. ¿Dónde? En la tentación de Jesús. ¿Quieren leer? Vamos tantito para allá. Vamos a Lucas capítulo 4, por favor. ¿Sí? Lucas capítulo 4. Lo leemos así nada más como una referencia para poder ver. Dice que en el versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2: por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues vino la tentación. La primera tentación fue la que Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, le hace querer dudar. Dice: di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Jesús tenía hambre? Sí. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No solo de vivir, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dice, le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Y tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 9: y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Esto es importante que meditemos nada más. Es Satanás el que está hablando. Es Satanás que está citando ¿la qué? La palabra. Entonces la pregunta sería: ¿a poco Satanás conoce la palabra de Dios? Claro. Por eso, si en tu casa abres tu Biblia en el Salmo 91 para que se vaya Satanás, es más, te vas a dar cuenta que se lo sabe de memoria. Porque Satanás le dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y luego dice en el versículo 11: y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, cuando yo comparo lo que Satanás está diciendo aquí a lo que dice el Salmo 91, si te das cuenta en el versículo 11 y 12 que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de otra cosa: que Satanás omitió una parte del primer versículo. En este versículo dice, en el 10 dice: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y ahí se detiene. Pero en el Salmo 91 está diciendo: porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, como él le quita un pedacito, hace pensar que la Biblia está diciendo, o que Dios dice, que se lance, que a cabo vendrán los ángeles y lo van a proteger y lo van a guardar. Entonces, ¿qué más podemos aprender? Satanás, igual que en Génesis, con Adán y con Eva, siempre, aunque sabe la palabra, va a tratar de transgiversar la palabra correcta. Simplemente como una referencia, ¿no? Entonces, simplemente podemos aprender de aquí lo que la tentación de Jesús es lo que Satanás dijo en el Salmo 91. Pero no lo dijo completo, sino que omitió un pasaje, un pedacito del versículo que hace entender algo diferente. Por eso es importantísimo entender el contexto en el cual Dios nos está llamando y nos está hablando. Por eso es importante estudiar la palabra verso a verso. Pero bueno, entonces si regreso al Salmo 91, ¿de qué está hablando? Claro, está diciendo que Dios iba a mandar a sus ángeles para guardarte, para protegerte. Y es que tengo que aprender algo. Dios nos habla que aparte de este mundo físico, hay un mundo espiritual. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, Dios manda a sus ángeles para el cuidado de nosotros. Y Dios nos guarda y nos protege.
Muchas veces somos librados de un accidente, somos librados de un ataque, de algo. A lo mejor no nos damos cuenta, pero es Dios el que puede, el que está haciendo algo en nuestra vida. Hay un pasaje que me hace entender esto. Vamos tantito a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. A partir del versículo 8, usted lo lee en su casa, empieza a hablar acerca de una guerra que tuvo Israel con el pueblo, con el rey de Siria. Y me dice que estaba Eliseo ahí, y de repente en una noche el pueblo de Siria llegó y sitió la ciudad. ¿Qué es sitiar la ciudad? Un pueblo enemigo se ponía afuera de la ciudad, que tenía murallas y todo, que estaba protegida, y se ponía ahí. Pero lo que hacía el pueblo al momento de cuidar o sitiar la ciudad, no dejaban entrar ni salir a nadie. ¿Para qué hacían esto? Para que el pueblo se quedara adentro y pudieran pasar 1, 2 o 3 días y ellos se quedaran sin víveres, sin agua, sin alimento. Y había dos maneras: o ellos se morían adentro, y cuando se morían pues ya podían entrar ellos, o salían y eran derrotados. Entonces el pueblo está sitiado. Y dice en el versículo 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, un servidor de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía citada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y te puedes imaginar? Está la ciudad sitiada por todo el pueblo de Asiria, gente de a caballo, carros y todo, y de repente nada más está el siervo de Eliseo y Eliseo solos. Y entonces voltea el siervo y le dice: Señor, ¿qué haremos? Y de repente Eliseo le dice: no te preocupes, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y muy probablemente voltea el servidor para todos lados y no ve a nadie más que ellos dos. Y pudo haber dicho: este Eliseo está loco. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, ¿de qué me está hablando? Era algo espiritual que Eliseo podía ver y que los demás no estaban viendo. Entonces estaban ellos solos y me imagino, ¿verdad? Podemos decir, Dios le puso los lentes de IA, ¿no? De la inteligencia artificial, y empezó a ver la gente de a caballo que estaba alrededor y que era mucha más de lo que él había visto, ¿no? Y entonces puede confiar que Dios va a librarlos de esa batalla. Bueno, de la misma manera, Dios tiene un cerco alrededor de nosotros que no vemos, que a veces no podemos ni entender, pero tienes que comprender que Dios, ese Dios grande y poderoso en el cual hemos confiado y que le llamamos que es nuestro Dios, Él manda a sus ángeles para guardarnos, para protegernos. Esto me habla de la misma protección que tiene sobre nosotros. Incluso, regresando al Salmo, en el versículo 12 dice: en las manos te llevarán, y me habla de esas manos de Dios. Cuando me dice la Biblia que quién podrá arrebatarnos del hueco de su mano, quién nos podrá arrebatar de ahí. Y me habla de esa protección que Dios tiene. Y no termina, sino que en el versículo 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y este versículo, de una manera poética, me está mostrando lo que es el mundo espiritual. Porque dice ahí que sobre el león. ¿Quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Satanás. Y es un mundo espiritual. El áspid. El áspid es una culebra, una serpiente, una cobra.
¿Quién es la serpiente antigua? Satanás, ¿no es cierto? Él hollarás al cachorro de león. Y no sé, yo me imagino, es algo que yo no lo vi en una parte, yo lo vi, pero como que el cachorro de león, si el león es Satanás, yo puedo pensar incluso los demonios. Los demonios existen, la Biblia no, me habla. Y luego dice, y al dragón. Y la Biblia me dice que Satanás es llamada la serpiente antigua, el dragón, que es lanzado al lago de fuego. Esto está en Apocalipsis 12:9. No lo vamos a leer, pero lo que están anotando, ahí lo pueden tener. Entonces me habla de que nosotros, hermanos, estamos viviendo también una área espiritual que no lo podemos ver con nuestros ojos porque esto es espiritual y vivimos en un tiempo, en un lugar físico. Pero lo que Dios te está hablando y diciendo es, no temas, yo te voy a guardar. ¿De quién? De aquel que quiera cazar tu vida. ¿De qué? De aquello que quiera en el día hacer una saeta, que quiera acabar contigo. Aún en la noche yo te voy a guardar, yo te voy a librar. Incluso me habla de lo espiritual. Si Satanás se quiere levantar contra ti, la Biblia me dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Que los defiende. Entonces, yo tengo que aprender algo. Yo no puedo vivir en temor. Y una vez más, yo no debo de tenerle miedo a Satanás. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre y cuando vivas, habites y mores en su presencia. Porque si no, me salgo de esta protección. Satanás no me puede tocar. Sí, sí puede tocarte. Siempre y cuando Dios le dé permiso. Ejemplos claros. Job, cuando le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y le dice a Satanás, lo tienes guardado, no lo puedo tocar. Y Dios le dice, dale, le ganas. Y lo hace Dios porque Dios quiere tener a Job en un punto donde va a tratar con él para que Job al final pueda decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y le dimos chance. ¿Por qué? Porque cuando se zarandea, sale el fruto. Y una vez que este Pedro fue zarandeado, su vida cambió para siempre. Entonces hay momentos en que Dios puede permitir que Satanás toque tu vida, sí, pero sí y solo siempre será para que pueda salir lo mejor que hay en ti, pero Dios va a guardar. Incluso Dios le dice a Satanás que no toque el alma de Job. Toca su cuerpo, te doy chance. Tócale lo que tiene, no importa, su alma no. Y eso me habla de esa protección que Dios sigue teniendo sobre nosotros. Dice el versículo 14, sigamos leyendo. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y esto me encanta, porque pone muy claro el salmista el secreto. No solamente es habitar en Dios porque es el mejor lugar donde puedo estar seguro, sino porque puedo amarle. Y hay una gran diferencia en venir a Dios porque tengo miedo de ir al infierno, a venir a Dios porque le amo por lo que Él ha hecho en mi vida. Y entonces dice el salmista, yo lo voy a librar, yo le voy a guardar, no le va a pasar nada. Sobre el león, sobre el áspid vas a pisar, vas a hollar al cachorro del león y al dragón. Dice, por cuanto has puesto su amor en mí. Y el poner su amor, tu amor sobre Él, es pasar tiempo con Él, es tener una relación con Él, es cantarle, es orarle, es buscar, es pasar tiempo con Él en todo momento. ¿Por qué? Porque tu amor está ahí. Y más, te puedo hacer la pregunta, ¿qué tanto amas a Dios? Y es muy fácil decir con todo mi corazón, pero tú mismo examínate. Amar a Dios es mucho más que leer una Biblia o cargar una Biblia. Amar a Dios es mucho más que ir a una iglesia.
Amar a Dios es mucho más que servirle, cantar o predicar. Amar a Dios es entregar tu vida completamente en Él. Amar a Dios es demostrar que realmente tu ser, tu alma y tu corazón lo entregas a Él. Incluso dice ahí, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, la pregunta es, ¿amas a Dios? Ahora, ¿le conoces? ¿Le conoces? Y esto me habla de intimidad. Esto me habla de intimidad. Me habla de poder saber que puedo pasar tiempo completamente con Él. Incluso versículo 15. Hay un detallito. Acabamos de hablar de no tener temor, ¿verdad? Sucede en las mejores familias. Versículo 15. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces, es muy padre este versículo, porque me dice que aquel que le conoce, aquel que le ama, otra vez, mora en él, le conoce y le ama, dice, me va a invocar, va a pedir ayuda, me va a orar. ¿Y qué dice que Dios le va a qué? A responder. ¿Cuántos quieren que Dios le responda? Todos, ¿verdad que sí? Nos encantaría que Dios nos respondiera en el momento. Ahora, aprendamos algo. Dios siempre responde. A veces dice que sí y a veces dice que no. Y algunos dicen, hay tres, sí, no y espera. Bueno, el espera y el no es lo mismo. Para mí nomás son dos. O es sí o es no. Pero Dios responde en todo momento. E incluso dice, con Él yo voy a estar en la angustia. Y eso también es importante, porque lo que decía al principio, Dios nunca nos ha prometido o nos ha dicho que no pasaremos por momentos difíciles. Dios nunca dijo que no vas a pasar por momentos tristes. Pero lo que está prometiendo Él, que en ese momento no estarás solo. Y es bien triste, yo no sé cuántos han pasado por momentos muy complicados en el cual te sientes solo y no sabes quién te pueda ayudar o te pueda librar. Pero qué importante es saber que cuando yo no puedo más, cuando me estoy deshaciendo, el saber que Dios está conmigo ahí en medio del fuego, en medio de las aguas, en medio de la tribulación, que Dios está ahí, ¿para qué? Para librarme. Porque la Biblia me dice que los pensamientos de Dios siempre son de bien, nunca son de mal. Aunque en nuestra mente no alcancemos a entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Y termina diciendo de esta manera, a esa persona que vive en Dios, a esa persona que ama a Dios y a esa persona que le conoce, a esa persona dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dos cosas que van juntas. Porque me dice la palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? Esa vida está en Jesús. Y cuando pones tu confianza en Él, trae salvación para tu vida, pero también te dice larga vida. Y yo creo que aquí cuando dice larga vida, no solamente está hablando de alguien que va a vivir, no sé, 20, 30 o 90 años, como decía yo, no, sino que está hablando de esa vida eterna que Dios promete para cada uno que pone su confianza en Él. En otras palabras, ¿te acuerdas qué significa la palabra muerte? La muerte es separación. La separación me habla de estar alejado de Dios.
Y Él está diciendo, si tú vives en mí, si tú me amas y si tú me conoces, yo prometo guardarte, cuidarte, protegerte, darte una vida eterna y estar conmigo para siempre. Esa es la promesa que Dios da. Esa es la seguridad que puedo tener en Dios. Entonces, cuando yo entiendo el pasaje de esta manera, me doy cuenta que este Salmo 91 es mucho más que simplemente de leerlo, porque no quiero tener miedo, porque se escuchan ruidos en mi casa, porque no quiero que algo me vaya a pasar. Es mucho más que simplemente un capítulo que yo puedo mencionarlo para traer tranquilidad, sino que me habla más del amor, la gracia, el cuidado y la misericordia que Dios tiene para aquellos que le conocen y que viven en su presencia para siempre. Entonces, hoy tú decides, porque podemos pensarlo de la misma manera. Vivimos tiempos difíciles, pero qué importante es saber que camino con Dios todos los días, que Él camina conmigo para guardarme todos los días. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que morar en Él. Tengo que amarle y tengo que conocer su nombre. El conocerle me habla de esa intimidad que debo de tener con Él todos los días.